En esta última parte del diálogo sobre relaciones y derecho internacional con el profesor Gaetano Núñez, es interesante preguntarle por qué nosotros reclamamos el Esequibo como territorio nuestro que nos quitan los ingleses, como los argentinos las Malvinas y Guatemala a Belice, porque el derecho español en la corona era parte del territorio de España que heredamos con las independencias. Evidentemente, eso era parte de la corona española bueno, y no hay ningún motivo para que pertenezca a otros países. Vamos, ahí tenemos lo de Honduras, Honduras británica, que eso fue un robo manifiesto que hizo Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos, llevado por unos piratas además, que fueron los que entraron. Y en el caso del Esequibo, que estuvieron primero los holandeses y después Holanda se lo cede a Inglaterra, ese proceso era un lugar muy pequeño. Es que el territorio de la Guayana no era tan grande como lo entendemos ahora, es que el Esequibo era parte integrante del territorio de la Capitanía General de Venezuela. Desde 1777 Claro. ya estaba dentro de ella. Y además Bolívar reclama precisamente a los ingleses por el avance que estaban haciendo, y todos los diplomáticos venezolanos y los gobiernos y los pueblos, todos permanentemente, siempre han reclamado eso como propio. Pero esa gestión, en mi opinión, y me perdona, se ha llevado mal. Ajá. Esa gestión, admitir a aquel magistrado, aquel juez ruso para que estuviera, no estar presentes, esas cosas no se pueden hacer. Sí, porque impusieron los americanos a dos Claro. americanos, dos rusos, un ruso y dos ingleses, y tenían mayoría en el tribunal. Claro, es absurdo. Nos quitaron ese territorio. Malé Prevot, que era el abogado americano, demuestra todo esto precisamente. Claro. ¿Mire usted, por ejemplo, si eso se le hubiera encargado al Vaticano? Es que fuimos al Vaticano en esa época con León XIII y pedimos la intervención de León XIII. No fue posible, pero siempre el Vaticano hubiera sido extraordinario para eso, como hizo Argentina y Chile, ¿no? ¿Sí? Por el canal de Beagle. Muchas de estas del siglo XIX se encargaron, y no estaba mal pensado, al rey de España como individuo independiente o al Vaticano. Y entonces el rey de España, evidentemente, como España no tenía intereses concretos en nada, hubo acuerdos bastante buenos, y con el Vaticano también. Se ha convertido el Vaticano, inclusive en los últimos tiempos, a una especie de centro mundial de la diplomacia. Bueno, Al eso margen fue siempre. Los mejores diplomáticos del mundo es la diplomacia vaticana. Sí, inclusive vimos a Putin conversando con Zelensky, y ahora están pidiendo el Medio Oriente llegar al Vaticano también. Esa autoridad del Papa, ¿por qué tan fuerte, siendo apenas 1 kilómetro cuadrado el Vaticano y menos de 1000 habitantes? Bueno, la iglesia es mucha iglesia. Mire, el otro día es curioso, no tiene nada que ver con esto, pero es que vi una entrevista que le hicieron a Mujica. El presidente uruguayo. El expresidente. Que me parece una de las figuras más redondas y más político ideal, sí. más importantes que de América Latina, más honesta y tal. Y entonces él dice, estaba con un periodista, el periodista era español me parece, y le dice, hablan sobre la iglesia, y él le dice, mire usted, yo soy ateo, pero el día que de América Latina desaparezca la religión católica y el idioma, esto se acabó. Es importante esa cultura y esa tradición que hemos tenido, y la unidad que reclama usted precisamente de la integración latinoamericana o hispanoamericana es fundamental. Iberoamérica no puede ser esa alternativa a la Asociación Iberoamericana de Estados. Pues debería ser, ¿no? Debería ser. Hemos avanzado poco en eso. Sí, muy poquito. Y en cuanto a la influencia de España, vimos que la Constitución española fue modelo para muchas constituciones de América Latina. Bueno, las constituciones siempre se basan unas en otras, evidentemente. Las constituciones, hoy día decir que tienes una constitución nueva, original, es imposible. Las constituciones originales, ¿cuáles fueron? Pues fue la norteamericana, fue la francesa del 91, fue Cádiz, pero hoy día tener una constitución original es imposible porque unas se basan en otras. Se podría decir que muchas de ellas eran liberales, pero cuando llegan los rusos, el comunismo y en México la Constitución de Querétaro, van más hacia lo social. Bueno, los rusos y los de Querétaro no tienen mucho que ver. Yo soy un admirador de la Constitución mexicana del 17, de Querétaro, porque de hecho para mí es la primera constitución de Estado social y democrático de derecho. Es decir, supera el concepto de Estado de Derecho y entra en el terreno social. Y de ahí, luego vendrá la siguiente, será la de Weimar. Weimar, exactamente. Alemania.
quizás más perfilada, jurídicamente mejor redactada y tal, pero México es una constitución muy importante, un gran ejemplo para... Después viene la italiana y después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos procesos europeos con constituciones ya hacia el Estado social y de derecho, ¿no? Sí, vamos a ver, el primero, quitando México y Weimar, es la Constitución de la República Española de 1931. Y es una constitución muy moderna, muy buena y que ha influido mucho en el constitucionalismo latinoamericano posterior. Pero claro, aquello después de la Guerra Civil cayó. Y después ya de la Segunda Guerra Mundial tienes Italia, la Constitución del 47, si no recuerdo mal, y Francia, con el cambio de... 58 con De Gaulle. Exactamente. Y la española, a pesar de todos los problemas del franquismo, pudo abrirse a todos los sectores y participar. Una vez que acaba el franquismo, con el franquismo no hubo constitución. Cuando acaba el franquismo, la constitución del 78 se hace libremente por el pueblo español, pero no es original. La constitución, tenemos antecedentes, se basa en antecedentes de la Constitución Republicana del 31. Sobre todo, recoge muchas cosas de la Constitución alemana, de la Ley Fundamental de Bonn. Ellos no lo llaman Constitución, pero es una Constitución, de la Ley Fundamental de Bonn del 59. Tiene influencias en derechos y libertades también de la Constitución francesa, de la Constitución mexicana. Es decir, el mundo ya, las tendencias... Esa visión internacional de la Constitución, Claro, constitucionalismo internacional prácticamente. Claro, y el futuro será los tratados internacionales, los llamemos Constitución o no, pero estarán ahí, pero hay que cumplirlos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Cayetano Núñez, doctor en Ciencias Políticas y Derecho. Sigue colaborando con Venezuela en la parte académica permanentemente. Y nosotros cerramos siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y los análisis en profundidad como el de esta tarde tan extraordinario y en nuestros programas que siempre tenemos y que compartimos tanto en Brújula Internacional como en Embajada y Embajadores. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.